que es fundamental para un correcto proceso de preparación del handover y la ejecución del handover. Son dos procesos, ¿no? Preparation handover y execution handover. Para ello, lo que es fundamental es que esté activo el ANR, ¿se acuerdan, no? El feature que nos permite, de una u otra manera, crear de manera automática las relaciones de vecindades entre los nodos. Son lo que se conoce como el Automatic Neighborhood Relation. Varias veces yo les he hablado de esta práctica. Pero no solamente el feature de la ANR tiene que estar activo en todos los nodos. ¿Qué cosa es fundamental también para que entre un nodo A y un nodo B exista una relación de handover en LTE? ¿Qué cosa es lo que tiene que estar en servicio? ¿Qué cosa es lo que tiene que estar operativo? La interfaz. ¿Qué interfaz? Interfaz X2 a nivel de user y control plane. ¿De acuerdo? Y esto es direccionamiento IP. Obviamente, si el nodo B se cae fuera, sale fuera de servicio, pues esta interfaz X2 también se va a caer. Las X2 están establecidas entre todos los nodos. ¿Quién establece esas relaciones de la interfaz X2, de la conectividad? De la ANR, el Automatic Network Relation. El operador no tiene que hacer no tiene que ejecutar ningún comando, simplemente tiene que garantizar que el ANR tiene que estar correctamente configurado. Pero para que también esté correctamente configurada o que funcione adecuadamente la ANR, las EU Transfer Relation o las relaciones de frecuencias tienen que estar creadas en los nodos. Cuando yo hablo de una EU Transfer Relation significa la frecuencia. Por ejemplo, ¿no? Tiene que estar creada la frecuencia del AWS, tiene que estar creada la frecuencia del APT, tiene que estar creada la frecuencia del PCS, tiene que estar creada la frecuencia del 850 y así sucesivamente. Tanto en todos los nodos tienen que estar creadas estas frecuencias. ¿Ya? Estas frecuencias. Si estas frecuencias están creadas correctamente, esto sí es de manera manual. Si estas frecuencias están creadas en todos los nodos de la red, las relaciones de vecindades a través de la ANR se van a realizar, se van a ejecutar sin problema. Tú creas una nueva portadora, tienes que a todos los nodos de tu red también crearle esa frecuencia. Porque el nodo tiene que enterarse de una u otra manera que va a tener la capacidad de hacer vecindades entre frecuencias, entre portadoras del LTE o del 4G. ¿De acuerdo? Estas EUTRAN, todo lo que es EUTRAN es 4G, Fred Relation, las relaciones de frecuencias de EUTRAN tienen que estar creadas en todos los nodos de la red. Si no, no va a funcionar. Así como se crean las EUTRAN Fred Relation, también se van a tener que crear en todos los nodos las EUTRAN Fred Relation. ¿Y qué entenderían ustedes como EUTRAN Fred Relation? ¿Las frecuencias hacia quién? ¿Hacia quién son estas frecuencias? EUTRAN, ¿qué es EUTRAN para ustedes? ¿Qué tecnología es EUTRAN? EUTRAN es la parte de la red de acceso a radio de quién? ¿Del 1G? ¿Del 6G? ¿Del 5G? ¿Del 2G? ¿Del 3G? ¿De quién es? Pues acá tienen que estar creadas las frecuencias del 850 o del 1900 o de las frecuencias que tenga el operador. ¿De acuerdo? Bien. Si está correctamente configurada todas las EU Transfer Relation y las EU Transfer Relation, el ANR va a poder establecer las vecindades. Si no, no tiene a dónde mandar esa llamada. ¿De acuerdo? Y si en algún momento, como lo que pasa en las ciudades de Arequipa, del norte, Cusco, Ica y desde el 23 de noviembre en Puno y Juliaca, cuando se apague la red 3G en las ciudades y lo que se prende la red 2G, la misma lógica. EU Transfer Relation, frecuencias de 4G. EU Transfer Relation, frecuencias de 3G.
GRAM Frame Relation. ¿Qué es para ustedes GRAM Frame Relation? 2G, GCM. ¿De acuerdo? Esto es GCM. ¿Ya? Entonces, acá también estarían las frecuencias de los canales de 850, ¿no? O de 1900 en el caso tenga el operador. Esto básicamente van a ser los BCCH. Acá se configuran todos los canales de control que dispone el operador para poner en servicio 2G de 850 o 2G de 1900. Si tiene todo eso, no hay ningún problema. Cuando uno tiene problemas de vecindades, ¿no? De un alto porcentaje de handover preparation con fallas, o execute handover con fallas, ejecution handover con fallas, uno tiene que revisar que el feature del ONR esté activo. Por ejemplo, tú ves la gente de calidad de red te dice, oye, la estación de San Pablo tiene altos porcentajes de fallas de handover. ¿Qué cosa puede estar pasando? Que la NR esté desactivado o que no estén configuradas todas las frecuencias de 4G, 3G y 2G. En el caso que el operador tenga esto. Normalmente esto no va a ocurrir. Como ustedes saben, las relaciones son 4G con 3G o 4G con 2G. No es 4G, 2G y 3G. Bueno, no hay suficiente banda para poder tener todas las tecnologías al mismo tiempo. No tiene sentido tampoco. Es 4G con 3G o 4G con 2G. ¿Ya? Entonces, por ello es que nosotros vamos a tener que dentro de la movilidad de LTE tenemos, ¿no?, el modo de movilidad. El modo de movilidad se da en un modo idle o en un modo conectado de un usuario. ¿Cómo se da la movilidad o el handover? ¿En modo idle o en modo conectado? Esas son preguntas como para examen, ¿no? ¿Tú haces handover con tu teléfono en modo idle? Así acá no me ha puesto en tu bolsillo. ¿Eso es handover? ¿Eso es movilidad? No, ¿eso qué cosa es? Tracking area, Teddy. Cuando pasas de un sector a otro sector en diferentes tracking area. Cuando estás en modo llamada o modo conectado, eso es movilidad. Movilidad. Porque estás en modo llamada. Entonces va a haber, obviamente, un handover, un intra-LTE handover, cuando sea dentro del nodo. Intra y non-B, ¿qué significa? Cuando yo paso de un sector a otro sector del mismo nodo. Sector 1 al sector 2, sector 2 al sector 3, sector 3 al sector 1. Me estoy dando una vuelta en 360 grados en el nodo. Inter y non-B. Bueno, dentro del mismo clúster, yo paso de un sector de la estación San Pablo al sector de la estación Clínica Arequipa o al sector de la estación San Lázaro, posiblemente. Son vecinos entre ellos. ¿De acuerdo? Y esto se puede dar dentro de un MME, del mismo MME. Todos los nodos están conectados al mismo MME, al mismo core de datos. O pueden ser entre diferentes MMEs. ¿Se acuerdan? Si no, revisen. Yo puedo interconectar un MME con otro MME a través de una interfaz física, ¿no? Que es la interfaz S10, si lo revisan. La S10. ¿Listo? Muy bien. Entonces podemos tener intra-LTE handover, pero entre diferentes MMEs. O puedo tener la Inter-RAT Mobility. ¿Qué significa para ustedes Inter-RAT Mobility? ¿Qué es RAT? RAT. Radio Access Technology. ¿Qué significa entonces Inter Radio Access Technology? Que yo paso de 4G hacia 3G o de 4G hacia 2G. Estoy pasando entre diferentes tecnologías de radio. Son diferentes tecnologías de radio. O sea, yo estoy haciendo un fallback, un circuit switch fallback de 4G hacia 3G o de 4G hacia 2G, o si estoy usando Volte y salgo de una zona de Volte, ¿cómo se llama el proceso en el que yo, estando en Volte, salgo de la zona de Volte pero paso a la zona 3G o
o paso a la zona 2G y la llamada no se me debe caer. ¿Cómo se llama eso? ¿Se acuerdan? Single Radio Voice Call Continuity, es decir, es digamos, la funcionalidad que me va a permitir garantizar continuidad de la llamada entre las diferentes tecnologías, de 4G hacia 3G, pero estando en VoLTE. ¿Ya? Bien. ¿Y lo que les decía? Yo también puedo tener, esto es para un RC Connect, y un RC Idle, la movilidad de un RC Idle no es handover, sino es una reselección con tracking area update, lo que les decía, porque es modo idle, no estoy en llamada, no estoy haciendo llamada de datos ni llamada de voz. Eso ya tienen que ustedes tenerlo acá. Cuando el usuario está en modo idle, ¿ya? No hace handover, lo que él hace es tracking area update, porque está movilizándose de una tracking area, de un tracking area a otro tracking area. Lo mismo pasaba en 2G, cuando él pasaba de una location area a otra location area. Lo mismo pasa en 3G, cuando pasa de una location area a otra location area o de una routing area a otra routing area. Repasen cuáles son las áreas de registración en 2G, 3G, 4G. Bien. ¿Preguntas? Ahí están. Podemos tener handover a través del X2 o podemos tener handover a través del interfaz C1, pasando por el core. El automática ANR, ¿no? Esto es fundamental para que se establezca a nivel de user y control plane la interfaz X2. Eso es automático. Sería súper complicado si el operador tuviera que estar configurando manualmente estas vecindades. No las requiere hacer. Entonces, en LTE tiene la gran funcionalidad a través de la ANR que yo no configuro ninguna vecindad. Ni de 4G a 4G, ni de 4G hacia 3G, ni de 4G hacia 2G. ¿Qué es lo único que tengo que garantizar? A ver si yo les hiciera una pregunta así rápida en el examen. ¿Qué es lo que el operador, qué es lo que el ingeniero operador o el ingeniero de operaciones tiene que garantizar para que haya una correcta funcionalidad del proceso de movilidad o handover en una red 4G? El ANR esté activo y que estén configuradas correctamente todas las U-Transfer Relation, U-Transfer Relation y G-Transfer Relation. En el caso que se tenga una red 4G, 2G o una red 4G, 3G. ¿De acuerdo? Bien. Hay dos señales o dos tipos de mediciones que se hacen continuamente en la red LTE y que obviamente van a definir la calidad de la red. Y son en donde básicamente están direccionadas todas las políticas para optimización de la red, que son las mediciones de potencia y las mediciones de calidad. Estas dos señales, ¿no?, que continuamente se está censando, ¿ya?, y que se da entre el nodo y el usuario a través del downlink, ¿de acuerdo? Esto es la famosa RSRP, que es la Reference Signal Receiving Power,
o la RSRQ, que es Reference Signal Receiver Quality. Es decir, la RSRP es potencia. Él le está diciendo, oye, este es mi nivel de señal que yo estoy teniendo. Y el RSRQ, o Reference Signal Receiver Quality, le dice, oye, tengo una buena calidad de la señal, ¿no? Estoy en un ambiente de radio adecuado, no tengo problemas de interferencia, ¿no? Eso es lo que le está diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, de estos dos tipos de mediciones son usados pues, para la evaluación de los procesos de handover, por potencia y por calidad. O sea, del resultado del análisis al interno de la señal de referencia de potencia y la señal de referencia de calidad, ¿de acuerdo? Se usan para la evaluación del proceso de handover. El RSRP, Reference Signal Receiver Power, ¿de acuerdo? Va a representar pues la medición de potencia, ¿no? Y la RSRQ, o Reference Signal Receiver Quality, es la que proporciona una indicación de la calidad de la señal de referencia, ¿de acuerdo? Una de ellas indica de una u otra manera cuál es mi nivel de potencia que estoy teniendo y la otra me dice cuál es mi nivel de calidad, con el cual se define un problema de cobertura o un problema de interferencia. ¿De acuerdo? Potencia y calidad son las dos señales de referencia que continuamente son medidas en una red 4G y que son usadas en la evaluación del proceso de handover. ¿Ya? Muy bien. SRVCC, Single Radio Voice Call Continuity, ¿de acuerdo? Es básicamente el handover de la voz, de una llamada de voz sobre IP en LTE, ¿no? Hacia una llamada MWCDMA o también en PC, ¿no? No lo descartemos, es lo que está funcionando ahorita en ciudades como Arequipa ciudad, no Arequipa provincias. Ciudades como Cusco, Ica, Huancayo y todas las del norte. El SRVCC hacia GCL. ¿Por qué? Porque se apagó 3G y se tiene la relación de SRVCC entre 4G y 2G. ¿Ya? 2G. Entonces, eso es el Single Radio Voice Call Continuum. Es decir, yo estoy en una cobertura VoLTE y paso a una cobertura WCDMA, a una cobertura 3G o a una cobertura 2G. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa. Y la llamada no se me debe caer, por eso que yo tengo que garantizar una continuidad de mi llamada a nivel de radio entre las tecnologías, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es netamente configuración. Configuración. Y eso obviamente va de la mano con quién va de la mano? Va de la mano con el VoLTE, ¿no? Y también hay lo que les decía, el Single SRVCC handover hacia Gira, ¿no? O sea, hacia GCL. Va a depender de qué, de lo que el usuario tenga, ¿no? Como en nuestras ciudades o como en Arequipa, este SRVCC ya no se da hacia WCDMA, sino se da hacia China, en la red de Integratel. La red de Claro, la red de Intel, la red de Intel posiblemente su SRVCC sea hacia WCDMA. No tengo yo conocimiento que ellos estén apagando sobre 3G. El único operador que ha apagado sobre 3G es Integratel. ¿Por qué? Porque esa banda la ha rehomeado, es un rehoming, ¿se acuerdan esos términos? Rehoming hacia 4G. Por eso que ahora él tiene 4 bandas de 4G en el LTE, ¿no? ¿Ya? A eso consiste. Ahora ya vamos a ver que para que funcione correctamente el VoLTE aparece un nuevo cono. No entro mucho en detalle, simplemente se los nombro. Es el IMS.
Este core ya ha existido. Este core se llama IP Multimedia Subsystem. Un nuevo core que aparece en nuestro mundo. El IP Multimedia Subsystem, IMS. ¿Dónde está eso? ¿O por qué les digo que ha existido? Ya ha existido en la telefonía fija, ya miré y cómo, ¿no? Tú contratas el servicio de HFC con un operador. El operador, y le dices, quiero todo. Quiero internet, que es lo primero que le vas a decir. Quiero televisión por ahí. Y el operador dice, ya, pero de regalo te doy voz también, ¿no? Y te ponen un teléfono, ¿no? Pero ese es un teléfono IP, ¿ya? Y la voz que viene por ahí es voz por IP. No es una voz analógica, no es una voz a través del servicio de la PSTN, sino es a través básicamente del core del IMS, del IP Multimedia Subsystem. Este core también es el que te sirve para el volte en 4G. Es el mismo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es el nuevo core que existe en nuestros sistemas. Y si hay SRSC, también qué cosa tiene que ver. ¿Qué es el fallback? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el fallback? El Circuit Switch Fallback. Aquellos teléfonos que no pueden hacer volte o que no están en zona volte, tú estás, y eso lo deben comprobar ustedes muchas veces, tú estás con tu teléfono con el icono de L+ o LT+, ¿sí o no? En algún momento. Cuando tú recibes una llamada y tu teléfono te dice volte, significa que tu llamada está en volte. Pero si tú recibes una llamada o haces una llamada y tu teléfono pasa a H+, o los que tienen Integratel en Arequipa pasa a Edge, ¿qué significa? ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho SRSC? ¿O ha hecho un fallback? Está haciendo un Circuit Switch Fallback. ¿Por qué? Porque la llamada está bajando a una red inferior, 3G o 2G. Esa es la diferencia entre volte y Circuit Switch Fallback. Y el Circuit Switch Fallback es tanto hacia 2G como hacia 3G, dependiendo de a dónde quieres que tu llamada descienda. ¿De acuerdo? Con eso tú garantizas entonces el servicio de voz en una red 4G. Con eso es lo que yo les decía siempre, los dos métodos a través del cual se brinda el servicio de voz en una red 4G es a través del Circuit Switch Fallback y a través del volte, SRSC. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es la desventaja del Circuit Switch Fallback? Tú estás en una estación remota, tiene 4G y tiene 3G. Por algún motivo, la banda base de 3G salió fuera de servicio. Te quedaste solamente con 4G. No tienes vecinos. Es un pueblo pequeño que está atendido por una sola torre, en un cerrito. ¿Ya? Si a ti te llaman o tú quieres hacer una llamada y no hay volte, ¿será exitosa esa llamada o no se realizará? No se realiza, ¿por qué? Porque no tiene a dónde caer, o sea, no tiene el nodo de respaldo donde va a caer su llamada. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando de fallback, estoy haciendo de que la llamada baje hacia 3G o baje hacia 2G. Por lo tanto, la llamada tiene que entrar hacia el nodo de 3G o 2G y él se conecta ya a todo el core de voz y a todo el core de datos de 2G y 3G. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? No
No se olvide. Entonces, de una u otra manera, entre 4G, 3G y 2G tiene que haber esta interactividad. Pero ese es con Fallback. Si esto fuera con Volte, él no depende de que esté en servicio 3G o 2G, lo hay, 3G o 2G, porque él lo maneja. Porque Volte es voz por IP, él lo maneja, es una llamada de high definition en su propia red. El SRSS es propio de Volte. ¿Ya? A eso se refiere. ¿De acuerdo? Claro que si tú estás avanzando, sales de una zona Volte y quieres hacer un SRSS hacia 3G y el 3G está caído, entonces también esa llamada y se te cae, ¿no? Porque no tiene a dónde bajar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tiene que haber de una u otra manera esa correspondencia. Ahora, ¿va a fallar solamente tu servicio de voz? ¿El servicio de datos falla o ese sigue en servicio y sigue trabajando sin problema? ¿Esto que estoy explicando es para voz o también para datos? Solo es para voz. Los datos. ¿Por qué? Porque el 4G tiene su propia conectividad con un core de datos de alta velocidad. No tiene nada que ver, son redes separadas. Por eso es que el 4G es una red que nació para, el LTE es una red que nació para brindar servicios de datos de alta velocidad. En lo que ya de cachito para darle un poco, para darle voz, Fallback y SRSS. ¿De acuerdo? En el Brasil tienen perfectamente separadas sus redes de datos y voz. Datos exclusivamente 4G y 5G, voz 3G o 2G. ¿Ya? A eso se refiere. Obviamente, el 3G tiene una mejor calidad de voz, el 3G tiene un mejor comportamiento cuando tiene una muy mala señal, ¿no? No sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de comparar cuando su llamada cae hacia 3G o cuando su llamada cae hacia 2G, ¿no? En zonas de mala cobertura, ahorita, que si cae a 2G es probable que tu llamada salga robotizada, con cortes, entrecortes, no te escuchen del otro lado. En cambio, el 3G tiene una mejor calidad. ¿Por qué? Porque maneja un mejor vocoder, ¿no? Maneja un vocoder de mejor calidad de procesamiento de la voz. Esa es la característica. Aparte que también, si tu teléfono cae en cobertura 2G, ¿puedes hacer algo en WhatsApp? No. ¿Puedes conectarte a YouTube? No. Te vas a desesperar. En cambio, el 3G por ahí te ayuda un poquito, ¿no? Es un poco la diferencia que existe. ¿Se acuerdan que les expliqué? Acá está. Entonces yo primero explico y luego la teoría la tienen acá. Lo que era el conflicto de PCIs o la confusión de PCIs, ¿no? ¿Se acuerdan cuándo ocurría, no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo ocurre una confusión de PCIs? ¿Cuándo ocurre una confusión de PCIs? Cuando un nodo tiene como vecinos dos sectores que manejan el mismo PCI. ¿Cuándo ocurre una colisión? Cuando los dos nodos vecinos tienen sectores con el mismo PCI. ¿Ya? ¿De acuerdo? Repasen cómo se calculan los PCIs, ¿ah? ¿Se acuerdan que lo hice en pizarra y está en su PPT, ¿no? Muy bien. Pero normalmente no se dan procesos separados. Lo que es crítico y va a ocurrir es que tengas confusión y colisión. Eso ya es terrible, ¿no? Ya les dije que en Integratel, por ejemplo, se aplica la IA para hacer un planeamiento de PCIs, ¿no? Tú le das toda la lista de los PCIs que tiene tu planta y le dices los PCIs que yo dispongo son de tal número a tal número. ¿Cuántos PCIs se tiene? ¿Se acuerdan?
queda alguna información al respecto? Muy bien. El volte, ya les dije, ¿no? Bueno, cuando nació la red 4G y ya había la red 2G y 3G, ¿no? La red 2G y 3G tenía su core de voz, ¿no? Donde la voz, se puede decir que tiene una buena calidad de voz, datos buenos y manejaba servicios móviles básicos, ¿no? Y la red 4G iba también de manera separada, ¿no? Pero solamente era para una red de datos de alta velocidad, no existía la voz, excelentes datos y servicios solo de datos. Porque esa es realmente la naturaleza de la red 4G, brindar sus servicios solo de datos. En la actualidad, ¿no? El volte lo que hace es combinar voz y datos en tu teléfono. Por lo cual se tiene excelente calidad de voz, excelentes datos, servicios móviles enriquecidos. Pero para que el volte trabaje, funcione correctamente, ya les dije que tiene que haber un core IMS, un core multimedia, un IP Multimedia Subsystem. Es un nuevo core que ingresa a tallar acá. ¿Ya? ¿Cuáles, lo que les decía, cuáles son las opciones de voz en las redes LTE? Circuit Fallback y voz sobre LTE, Voice over LTE. Circuit Fallback, ¿qué significa? Es la posibilidad de usar un smartphone, un teléfono para datos de una red LTE y proveer llamadas de voz usando la red 2G y 3G. Usando la red 2G y 3G. Por eso, sí. El COSAI 2G o 3G está fuera de servicio, fuiste, ¿no? Claro que si tuvieras vecinos, no lo vas a tener, no vas a sentir el problema. ¿Por qué? Porque ¿quién te adopta? El vecino, ¿no? El vecino te adopta. Y es como las llamadas se realizan hoy, ¿no? De cierta manera. Y con volte se toma la ventaja de la capacidad de las redes LTE para proveer llamadas de voz de alta definición en una red LTE. Voz en alta definición y datos en LTE. Pero volte no va solo, como ya les expliqué, volte tiene que ir acompañado de SRSC, de Single Radio Voice Call Control, que viene a ser la funcionalidad que nos va a proveer la continuidad de la voz entre redes diferentes. Voz en alta definición y datos sin restricciones. ¿De acuerdo? Bien, ¿todos los teléfonos pueden hacer volte? No todo. Para que tú puedas hacer volte, tu INSI, tu modelo tiene que soportarlo primeramente. Tu modelo, el equipo tiene que soportar volte. No todos los teléfonos soportan volte. Y el INSI, ¿no? O sea, el INSI del teléfono tiene que estar inscrito en la lista blanca de volte para que hagas volte. ¿Ya? Un poco que ahí van las características. Pero sí, todos los teléfonos, ¿qué cosa pueden hacer? Circuit Fallback. Todos los teléfonos sí pueden hacer Circuit Fallback. Entonces, el operador como Integratel apagó la red 3G, migró la banda de 850 a la red 4G, ¿y ahí quedó todo? ¿O ha tenido que hacer algo más para no golpear la calidad de su red? Obviamente, si hace ese trabajo, tiene que incrementar. ¿Cuál es la palabra mágica? ¿Se acuerdan? Tiene que incrementar en el core de datos, eso es el core de datos, las licencias de volte. En el core de datos tiene que incrementar las licencias de volte para que la mayor cantidad de los usuarios estén dentro de las listas blancas de volte y así puedan hacer volte y no tengan la necesidad de bajar su llamada hacia 2G. Además, ¿por qué? La red 2G solamente es una red de desborde de tráfico. Desborde. Entonces no la puedes sobrecargar, ¿no?
Porque no hay tantas TRX ya ahora. ¿Y por qué no hay tantas TRX? Porque no tienes tantas frecuencias para asignar a una TRX. ¿Por qué? Porque casi todo el ancho de banda lo has pasado hacia 4G. El 850 está en 4G, el 1900 está en 4G. Has dejado solo cachitos. Y esos cachitos se pasean por toda la red. ¿Por qué? ¿Por qué se pasean por toda la red? A través de reutilización de frecuencias. ¿No? Y eso es lo que vas trabajando en tu red. Entonces, no puedes poner más de 2 TRX por sector. Entonces, si tienes mucho desborde hacia la red 2G, ¿qué le vas a hacer a la red 2G? La vas a sobrecargar. ¿Y qué vas a necesitar? Posiblemente incrementar mayor cantidad de TRX y no tienes frecuencias para hacerlo. Entonces, ante ello, ¿qué tienes que hacer? Que el volte se coja, se chupe la mayor cantidad del trabajo. Él se lleve la mayor cantidad del trabajo. Pero para eso, esas licencias tienen que aumentar. ¿Y dónde se crean estas licencias? No se crean en la parte de radio, ¿no? Sino en el core de datos. O sea, en el MME. Ahí se crean estas licencias. ¿Ya? ¿De acuerdo? Una consulta. Hay ciertas zonas, en este caso, que yo utilizo llamadas con datos. Y en ciertas zonas puedo tener datos en alta velocidad y seguir llamando. Y hay zonas donde, en este caso, la red baja, en este caso, datos a Edge. Y no puedo. No, pues en Edge no conviven datos y voz al mismo tiempo. Claro, yo digo que hay zonas, en este caso, en Arequipa, que funciona tanto la voz como los datos con alta velocidad. Y hay zonas donde solamente. Eso te va a depender de la calidad de la red. O sea, en donde tú estás, hay mayor cantidad de nodos que te están atendiendo con mejor cobertura, nodos que posiblemente su línea de vista no está siendo obstruida por un edificio o por algo, ¿no? Entonces, tú estás en una mejor cobertura. O sea, tu calidad de radio es mejor ahí, y si es mejor, tienes mejor nivel de señal, tienes mejor nivel de modulación y por lo tanto tu velocidad es mayor. Porque en este caso, en la zona por lo menos, en Simón Bolívar, en la parte del Iquitos, como he pasado el día, yo hago una llamada y quiero utilizar datos, no puedo. No vas a poder. Voy más abajo, más o menos por el sector del mercado de 3 de octubre, recién la cobertura es buena y puedo hacer esto. Porque ahí tienes un nodo que te está atendiendo. Sí. Básicamente es cobertura del nodo, de los nodos. Entonces, miren, esto es como diagrama de bloques para que entiendan. Tenemos la red 2G y 3G y la red 4G. La red 2G y 3G va a su core de voz, ¿se acuerdan? La MSC y los Airways, y estas se conectan a la PS100. La red a nivel de voz y a nivel de datos va hacia el core de datos que tienen ustedes acá. ¿De acuerdo? Y eso viene aquí. Con la red 4G. O sea, el core de datos es el MME para el 4G y el CPCN para el 2G y 3G. ¿Se acuerdan? Son cores diferentes, ¿no? Son cores diferentes. Viene para acá y eso termina aquí, en internet. Eso sería una red de solo datos, ¿no? Una red de solo datos. Pero ya, si yo introdujo servicios de voz con Circuit Fallback, ya obviamente entre el core de datos de 2G, 3G y 4G tiene que estar interconectado con el core de voz a través de mensajes de control entre este señor y este señor, para que de una u otra manera pueda procesar la llamada y bajar hacia las redes 2G y 3G la llamada, ¿no? ¿Cuándo se va a producir un circuit fallback? Cuando el usuario se mueve hacia la cobertura de 2G y 3G para llamadas de voz, ¿no? Para llamadas de voz. Ya les dije que ustedes pueden saber tranquilamente si están en volte o están en circuit fallback. El teléfono te lo dice, ¿no? Si tú recibes una llamada y al toque te dice volte, ¿ya? Entonces estás obviamente en volte. Pero si tú haces una llamada o recibes una llamada y va a H+, en el caso de Claro, en el caso de Telo, en el caso de Vitel, o Edge, en el caso de Integratel, significa que estás haciendo fallback, un circuit switch fallback. ¿Ya? A eso se refiere. Pero la evolución hace que en LTE se maneje volte y SRBCC. El terminal realiza
usando ese RBCC para la llamada de voz. Para la llamada de voz. Entonces, hay de una manera, entre el core de voz y el core de datos, una señalización de ese RBCC para handover de LTE hacia 2G o hacia 3G. Pero para que esto funcione, ya les dije, entra a detallar acá. Veámoslo solamente como nuestro diagrama de bloques, porque ese es todo un mundo de tecnología. Yo no lo conozco, es otro mundo. La gente que ve básicamente la parte de datos en la empresa, y es el IMS, el IT Multimedia Subsystem, que tiene que ver, de una manera también se conecta con HCS, ¿no? La parte de tarificación, ¿se acuerda? El PCRF que mide las políticas, etc. ¿Ya? Bien. Entonces, el operador va a introducir Volte para proveer servicios de voz y video cuando los terminales se encuentran enganchados a la red LTE. En caso de que el terminal salga de cobertura de LTE, la tecnología SRBCC es requerida para ejecutar un traspaso. ¿Y hay eso también o no? ¿Volte qué significa? Voice over LTE. ¿Y Bilte qué significa? Bilte. Video. Sobre el video. ¿Ya? Ok. A eso se refiere. ¿Ya? Ponen introducción teórica básica para que ustedes puedan entender, ¿no? esa parte. Algo que tanto en 3G como en 4G uno busca es siempre tener los mayores niveles de throughput de usuario, ¿no? Porque es lo que ahora manda. Ustedes juzgan el servicio de una operadora si es que tienen una buena velocidad de datos. Ustedes reclamarían si sus llamadas de voz se entrecortan mucho o reclamarían si sus llamadas de datos están con una velocidad pésima, bajísima. ¿A dónde van ustedes? Datos, ¿no? Porque por último ahora estás en una zona de muy mala cobertura porque tienes Edge, pero para lo que es voz, pero puedes mejorar tu llamada de voz a través de WhatsApp, ¿sí? A través de WhatsApp. Yo en mi casa, en el primer piso de mi casa, tengo muy mala señal. ¿Por qué? Porque a pesar que tengo una estación en línea recta a 150 metros, no más de los 200 está ahí, pero tengo edificios de 10 pisos que la obstruyen, entonces no me llega casi nada. Me llega el Edge. Entonces, ya saben que cuando me llaman a mí, cuando estoy fuera del horario de trabajo, me llaman por WhatsApp. Porque tanto si tengo, ¿por qué? Porque estoy con Wi-Fi, pues, dentro de mi casa. Entonces ahí está. Un poco que ahí es la alternativa, ¿no? Pero ahí viene el gran problema, pues. Tú llamas al extranjero, tú tienes un familiar en el extranjero. ¿Lo vas a llamar por tu teléfono fijo o lo vas a llamar por llamada de voz desde un teléfono móvil? No, ¿qué cosa haces? Lo llamas por WhatsApp, ¿no? ¿Y esa llamada es facturada? No es facturada, eso es lo que es el eterno dilema y lucha y pugna en el que las operadoras están buscando que se normalice, que se norme, que los over the tops, los OTTs como WhatsApp, YouTube o todos ellos, por esas semanas paguen. Es que el WhatsApp ¿ha gastado siquiera un solo dólar en un perno, en una estación base de un operador? No, nada. Nada. Entonces son muy injustos, ¿no?
Debería haber un costo. Pero bueno, está así todavía todo. Hay discusiones que se dan sobre ese aspecto. Bien, entonces en la red 3G, ¿qué va a impactar para un bajo throughput, para un low throughput, para una baja velocidad? Que tú tengas falta de recursos. Y lo vimos en una de las clases de 3G. ¿Quién determina que tú tengas una falta de recursos en 3G? La falta de recursos de potencia, la falta de recursos de códigos y la falta de recursos de channel elements. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Era el admission control, ¿no? Bien. Que tú tengas problemas de congestión, ¿no? Y que tengas el IUV con limitaciones de ancho de banda. O sea, tu IUV está congestionado, está apretado, ¿no? Que tú tengas problemas de muy malas condiciones de radio, por problemas de pésima calidad de cobertura, sobrecobertura, o sea, tu nodo está demasiado coberturado, está demasiado extendido. Que tengas polución de pilotos. ¿Qué entienden por polución de pilotos? Un nodo está en una cobertura más elevada que otro nodo. Entonces entras a una zona donde llegan demasiados pilotos, la llamada está que te impone y no sabe cómo establecerse, ¿no? Ese también es un problema. Eso se llama pilot pollution o polución de pilotos. Y que obviamente tengas un bajo CQI. ¿Qué significa para ti que tengas un bajo CQI? ¿Qué era el CQI? ¿Se acuerdan? Channel Quality Indicator. Y si tú tienes un bajo CQI, ¿en dónde impactó eso? ¿Qué significa que si tú tienes un bajo CQI? Si tú tienes un CQI igual a 3, si tú tienes un CQI igual a 4, a 5. Su tabla. Miren su tabla, relacionen con su tabla. ¿Qué significa un CQI bajo? El esquema de modulación es bajo. Estás en QPSK posiblemente, ¿no? Tú tienes un CQI alto, ¿no? 15, 14, estás ya con un esquema de modulación de 64 QAM mínimo. Más de eso ya estás en 256 QAM. ¿De acuerdo? Entonces, esto impacta por las condiciones de radio. Que esto sí es un error capa 8, ¿no? Que haya una incorrecta configuración de parámetros. Tú te hayas equivocado en la configuración y hayas parametrizado de manera errónea a tu nodo, a tu sector. Que tú no cuentes, que tu nodo no cuente con licenciamiento para manejar altos niveles de modulación. ¿Por qué? Porque si tu nodo maneja 64 QAM, tu nodo maneja 256 QAM, bueno, en este caso este 3G sería hasta 64 QAM, tiene que haber una licencia que te diga que no puede manejar ese esquema de modulación. Y que tu nodo esté sufriendo continuamente, constantemente, con problemas de alarmas y outage. ¿Qué significa para ustedes los outage? ¿Qué entenderían ustedes por outage? El nodo está que se cae continuamente, que se reinicia continuamente. Puede ser por problemas de errores de transmisión, sí, uno de ellos, ¿no? La calidad de la transmisión es pésima, tienes un problema de retardo terrible. Hay microcortes en el enlace de transmisión. Entonces tu nodo va a estar continuamente reiniciándose, ¿no? Como una onda senoidal, ¿no? Cayendo y subiendo su servicio. Pero los outage también se van a producir por problemas de energía. Porque si tú conectaste un nodo a un rectificador que tiene problemas de autonomía, no tiene la suficiente capacidad para alimentarlo, entonces por problemas de baja capacidad de energía, el nodo también va a estar subiendo y cayendo su servicio. Todo eso contribuye a un bajo throughput en una red 3G. ¿De acuerdo? Y en una red 4G también hay
que te van a contribuir negativamente a que tu velocidad en 4G sea muy degradada, sea muy baja. Que tú tengas problemas de interferencia, el nodo tenga problemas de interferencia en el uplink. Esos problemas de interferencia es cuando este nivel de interferencia es mayor a menos 100 dBm, menos 95, menos 90, menos 80, menos 85, ¿no? ¿De acuerdo? Los niveles de interferencia aceptados en una red 4G están con niveles de menores a menos 105, ¿ya? ¿De acuerdo? Menos 105 dBm. Que tú tengas problemas de licencias de usuarios, aunque yo ya les comenté que las licencias de usuarios de una u otra manera han quedado ya casi descartadas. ¿Por qué? Porque ahora los nodos vienen ya abiertos en licencias para usuarios, ya no vienen limitados. Depende del contrato que haga el operador con el vendor. Problemas de fallas a nivel de RRC, de los Radio Resource Control. Que tú tengas problemas de porcentaje de fallas de RRC successful o satisfactorios mayores al 3%. Si tú tienes fallas mayores al 3% de RRC fail, ¿ya? ¿Y estas fallas por qué se pueden producir? Por problemas en transporte, ¿ya? Por problemas de potencia, ¿de acuerdo? Y esto también que es básico, ¿no? Si tú tienes un nodo altamente congestionado en 4G, ¿qué significa que un nodo esté altamente congestionado en 4G? Que tenga un alto porcentaje de uso de PRBs en downlink y en uplink. Más del 80%. El número mágico, ¿no? Que te indica congestión. Que tú tengas el nodo con demasiadas sobrecobertura, un overshooting. El nodo está demasiado extendido. Tiene que haber una adecuada optimización física para que entre dos nodos que son vecinos se balanceen la carga. ¿Y cómo lo haces? ¿Recuerdan? Con la inclinación, ¿no? Eléctrica. El día jueves hacemos todo lo que es optimización física y ahí terminamos el curso y ahí van a aprender ustedes a calcular el TIL. Y eso es pregunta fija en el examen, así que atentitos a lo que les voy a explicar ese día. Y que tú tengas problemas de capa 8, cell downtime, ya sea manual, es decir, lo recargaste al nodo, pues, lo recargaste, o lo estás continuamente recargando, entró en un modo cíclico el nodo, eso se llama un cell downtime manual, pero también es automático, ¿no? El nodo se está reiniciando continuamente, y el nodo se reinicia continuamente porque puede tener un problema de software. Se corrompió, ha tenido una corrupción su sistema operativo, su software, entonces el nodo mancó. O tienes un problema de hardware interno en el nodo. Ya pues ahí no vas a ir con un desarmador y lo vas a arreglar, ¿no? Ahí es reemplazo. Ustedes saben que en la electrónica actual, principalmente en telecomunicaciones, nada se repara, todo se reemplaza. ¿No? Quizás en la parte de control sí se haga un poquito más de reparación, ¿no? Pero ya cuando tú tienes un bloque, por ejemplo, se te malogró un PLC en una planta, ¿lo vas a reparar o lo reemplazas? Tienes que reemplazarlo. ¿De acuerdo? Entonces, va a haber obviamente un problema de caída del nodo, ya sea por una intervención de un operador o de manera automática por fallas de energía, por fallas de software, por falla de la red de transporte, la calidad de transporte, ¿no? ¿De acuerdo? Todos estos inputs de una u otra manera van a contribuir negativamente al throughput de 4G. ¿Ya? Muy bien. Esto yo ya les expliqué. Unificación
simplificación de LTE a AWS, ¿no? Léanlo por favor, acá tienen, ya hemos visto en qué consiste. Ustedes ya saben calcular los throughputs cuando es un carrier aggregation, porque esto es carrier aggregation. Cuando yo unifico bandas, AWS con 700, AWS con 1900, AWS con 700 y con 1900. ¿Por qué? Porque el carrier aggregation, ¿se acuerdan? Puede soportar como máximo hasta 5 component carrier. ¿Y cuál sería el máximo ancho de banda? Si es una pregunta en el examen. ¿Cuál es el máximo ancho de banda que podríamos obtener con carrier aggregation? 100 MHz, ¿no? Porque yo tengo 5 component carrier de 20 MHz cada uno. 5 por 20, 100. ¿De acuerdo? Esto ya lo tenemos. En el Perú, los operadores, según hasta lo que yo conozco, manejan carrier aggregation hasta triple component carrier, o sea, hasta triple portador. Integratel podría hacer carrier aggregation con 4 component carrier, porque tiene 4 portadoras, ¿no? Pero tendría que comprar los features para 4 component carrier, solamente tiene para 3 component carrier. Normalmente lo hace entre 1900, AWS y 700. No interviene el 850. El 850 sigue yéndose por una autopista separada. ¿Ya? Eso es lo que más o menos se maneja. Bueno, ahí está, ¿no? Con dibujitos del cañito, como sería si fueran 3 caños diferentes, versus un super caño de una vecindad. ¿De acuerdo? Todo esto lo hemos visto. Bien. Esta es una solución Ericsson, ¿eh? Eso sí no es un estándar este símbolo sí es Ericsson. Díganme ustedes hasta ahora cuál es la solución que conocen, para optimizar la cantidad de puertos CEPRI o puertos ópticos en una banda base. ¿Cómo optimizas tú el uso de puertos ópticos en una banda base? Me imagino que ya están haciendo su trabajo. ¿Cómo optimizan ustedes puertos en una banda base? ¿Pueden escuchar? ¿Perdón? Utilizando una configuración en cascada. O utilizando una configuración en cascada, pues. ¿De acuerdo? O utilizaste ahí tus puertos ópticos. ¿Ya? Hay otra opción, utilizar una banda base adicional, pero esa banda base ya es una banda base que no hace procesamiento de llamadas, es simplemente una banda base de ampliación de puertos ópticos. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera, les explico y ahí está la teoría. En lo que nos queda de la clase les explico esto. Repito, esta es una solución de Ericsson, por eso no es un estándar, ¿no? Este es una baseband R503. Esta baseband R503 lo que tiene, tal como vemos acá, lo que tiene es que va a manejar sería 4 por 3, 12. Más allá. Maneja 12 puertos de 2.5 gigas y 3 puertos de 9.8 gigas. Puerto C. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué cosa significa, no? Que yo tengo mi banda base acá
9.8 giga y 12 puertos de 12 puntos giga. ¿De acuerdo? 3 de 9.8 y 12. Lo que esto hace es una multiplexación. Es decir, por cada puerto de 9.8 equivale a 4 puertos de 2.5. O sea, por uno de 9.8 de 10 GB equivale o multiplexa estos de 2.5. Estos puertos de 9.8, ¿quién lo alimenta? ¿Quién alimenta con esos puertos de 9 o esos enlaces de 9.8 GB a esta banda base? Estos vienen de una BBU común y silvestre, que esta sí es procesadora de llamadas, la BBU que nosotros conocemos, clásica. ¿Y estos puertos de 12 hacia dónde van o de dónde vienen? Hacia RRUs en el sistema radiante. Entonces, ¿qué cosa hice? Gané puertos y gané puertos, ¿no? ¿Por qué? En una banda base común y silvestre, ¿cuántos puertos CEPRI tenemos? 6. Y aquí ya tendría 12. Pero ¿cuál es la desventaja? O no es desventaja, sino ¿cuál es lo que tengo que tomar en cuenta? ¿Cuál es la única velocidad que permite esta conexión? 2.5 gigas. ¿Podré poner una RRU 2x2? ¿Solita? Sí. 2.5 gigas. ¿Podré poner una RRU en cascada con otra RRU? No, porque acuérdense que tiene que ser de 10 y luego 2.5. ¿Podré conectar una RRU de 4x4? Porque la RRU de 4x4 no trabaja a 2.5, sino trabaja de 10 GB para arriba. ¿De acuerdo? Pues esas son, digamos, las consideraciones que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo se hace esto? Yo tengo acá una BBU. Yo tengo acá puertos ópticos. 6, ¿no? A, B, C, D, E, F. Y por acá tengo mi banda base R503, donde yo voy a tener puerto 1, puerto 2, puerto 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 15 o 16, bueno, por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, yo vengo con un pequeño jumpercito acá con una velocidad de 9.8 gigas. Entonces yo puedo tener aquí 4 puertos una vez que habilito, o sea, porque como es una multiplexación, ¿y eso a dónde va? Hacia 4 RRUs. Quiero instalar 4 RRUs más, o 2 RRUs más, o 3 RRUs más, o 1 RRU más. ¿Qué tengo que hacer? Otro enlace de 10 GB de la banda base. Otro enlace de la banda base acá al puerto 2 con 9.8 GB y aquí salgo con 1, 2, 3, 4 hacia otras RRUs. ¿De acuerdo? Quiero meter más RRUs, más RRUs. ¿Qué hago? Vengo con un tercer puerto al puerto 3 y así puedo habilitar 4 RRUs más. 4 más 4, 8 más 4, 12. Pero estas velocidades que ustedes ven acá, solamente a 2.5 GB. Voy a poder conectar cualquier tipo de RRU menos RRUs 4T, 4R. ¿De acuerdo? No puedo conectar 4T, 4R. ¿Ya? Muy bien. Miren por el colorcito, ¿ya? Enlace de 9.8, 4 de 2.5. Colorcito verde, 9.8, 4 de 2.5. Colorcito rojo, 9.8, 4 de 2.5. 3 enlaces de 9.8 GB,
que me maneja 3×4, o sea, 12 de 2.5 GB, lo que significa que internamente es como si tuviera 3 splitters ópticos. Esa es la funcionalidad de la R503. Esa es la funcionalidad de la R503. ¿Listo? ¿De dónde vienen esos tres enlaces? De la banda base. De la banda base principal. De la banda base madre. ¿Y estos a dónde se van? Estos vienen de la BBU. ¿Y estos a dónde van? Hacia las RRU. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Y acá está lo que les decía, ¿no? Montaje de una R503 con una BBU común y silvestre, ¿no? Yo tengo acá esta, voy a borrar esto para que lo puedan visualizar bien. Esta es mi BBU, puertos A, B, C, D, E, F. ¿Y esto qué pasa? Esta es mi R503, ¿no? Mi R503. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el 16. Hasta el 16. Normalmente hay un puerto que no se usa, por eso que solamente uso 3 puertos. 3 puertos para 10 GB y 12 puertos para 12.5. Los puertos para 10 GB son normalmente estos puertos, 1, 2 y 3 de acá. Estos son puertos de 9.8 GB, el 1, el 2 y el 3. ¿Ya? Y los demás son puertos ya de 2.5 GB. Estos vienen de la banda base y estos se van hacia las RRU. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto fue hace un tiempo lo que se hizo, ¿no? En la actualidad, como ya nosotros manejamos RRU 4x4, dual band y todo, estamos retirando y no viene haciendo optimización, ¿no? Ah, que Huawei lo maneja por Huawei. Ya, ¿cuál es la diferencia entre una banda base Ericsson y una banda base Huawei? La banda base de Ericsson, ustedes se cuentan, es sólida. No le insertas nada. No le insertas nada. En cambio, una banda base Huawei tiene una serie de tarjetas. Slots para tarjetas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿de acuerdo? Esas tarjetas se llaman UBBP, que son tarjetas de procesamiento. ¿Ya? Así. ¿Listo? Cada tarjeta UBBP tiene 6 puertos CPI. Entonces, en una banda base de Huawei, ¿ya? Los que quieren revisar la más moderna, la 5900, la BBU 5900 de este Huawei, es la más moderna, esa soporta 5G inclusive, es la que estamos usando para 5G. Estos puertos UBBP, estas tarjetas van a tener diferentes versiones, ¿no? Pero tienen 6 puertos CPI, entonces tú tienes 6 puertos CPI acá, 6 puertos CPI acá, o sea, tú quieres aumentar puertos CPI, ¿qué cosa haces? Simplemente aumentas, le insertas la tarjeta en el slot libre, nada más. Claro, acá va a haber una tarjeta de power y una tarjeta de procesamiento, ¿no? Que maneja el transporte. Pero en cambio en Ericsson todo está integrado, ¿no? Acá sí es fijo esto. Ahora, Ericsson tiene una solución para esto.
a ustedes? 6. Ericsson tiene una banda base moderna. ¿Ya? Si quieren, vean en internet, es la baseband 6630 o 6631. Eso es Ericsson, no es Huawei, es Ericsson. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que tiene físicamente 15 puertos sépticos. Entonces, con esta banda base 6630 o 6631, ya no necesitaría una R503, ¿sí o no? Ya no la necesito, ya viene ahí. Pero, ahí viene el pero. Palabra mágica, para que los puertos estén habilitados, tienes que, Ericsson te dice, te da el granelito, ¿no? Acá está. Y tú pusiste tus 9 RRUs pusiste, ¿no? 3 por cada 9 RRUs. Y te das cuenta que solo le levantaron 6. Y los otros 3 no levantan. Oye, ¿qué pasó? Falla. Ericsson te dice, no. Yo por defecto, mi RRU te la he vendido con licencia para 6 puertos, pero tiene 15. Está bien, comparito, pero si tú quieres más, how much? Entonces, ahí está. ¿De acuerdo? Físicamente existe, pero tienes que licenciar la cantidad de puertos adicionales. Así lo maneja Ericsson. Su competencia, que es Huawei, lo maneja con tarjetas independientes que se llaman VBP. VBP. ¿De acuerdo? 6 puertos, 6 puertos, 6 puertos. ¿Listo? Muy bien. El jueves es una clase netamente de práctica. ¿Ya? No se olviden de entregar su trabajo. ¿Cómo van? ¿Lo están haciendo? ¿Están avanzando? ¿Ya? Les doy una chance para que presenten su trabajo completen su trabajo de monografía, ¿no? Donde de repente el día jueves adicionamos unos ítems más para que terminen su monografía. Les doy máximo hasta el lunes en la noche para que presenten su trabajo de monografía hasta lo que digamos el día jueves, y el trabajo final, que es el del diseño que les planteé el jueves pasado, también hasta el día lunes. ¿Por qué? Porque el examen con ustedes es el día miércoles. ¿De acuerdo? Entonces, hasta el día lunes. ¿Ya? Listo.